Entonces, con los tres temas de la primera unidad, los que ya finalizamos la semana pasada, logramos diferenciar los elementos constitutivos de los ecosistemas, comprendiendo el lugar del hombre fuera del ecosistema, por no estar dentro del nicho ecológico, y ubicándolo dentro de la naturaleza. Vimos cómo las transformaciones de los ecosistemas debido a las acciones humanas han debilitado los equilibrios ecosistémicos, poniendo en riesgo la vida en el planeta. Bueno, con esta segunda unidad, con el tema que nos acoge hoy, que es el de la naturaleza, también vamos a trabajar en esta unidad lo que es el cuerpo y la estética. Entonces, como les decía, vamos a cambiar un poquito a incluir más elementos y más herramientas para que ustedes, cuando ya tengan digamos, las expresiones artísticas como tal, tengan las herramientas suficientes para poder hacer esa interpretación. Entonces, bueno, tenemos la naturaleza. En esta naturaleza, para comprender la naturaleza tal como ella es, necesitamos incluir los elementos desde la filosofía. Para esto es necesario acudir a otras miradas que requieren de una interpretación más profunda y filosófica, desde la estética y la subjetividad que trasciende los razonamientos objetivos y limitados que nos ha traído la ciencia y pues varias del pensamiento moderno, que es donde nosotros estamos sumergidos. Y lo que necesitamos es ir recuperando esas propuestas artísticas que han ido denunciando, que han ido evocando, digamos, estas otras lecturas que se hacen con respecto a la naturaleza. Para este propósito se propone la discusión a partir de la propuesta que hace José Luis Pardo en su libro sobre los espacios, pintar, escribir, pensar. En este libro, que ustedes ya lo ven en la presentación, es escrito por Peter Handke. Ahí está más o menos la referencia, pues la sinopsis de lo que se trata el libro. Lo que se hace es, digamos, José Luis Pardo lo que hace es coger este libro y empieza a hacer una interpretación filosófica sobre los conceptos que este autor va diciendo en este libro. Este se llama El lento regreso, el libro. Y su protagonista, el protagonista de toda la obra es Víctor Sorgel, que realiza reflexiones profundas sobre la naturaleza, el paisaje, los espacios, la lengua y el tiempo. Para reconocer elementos que comprenden la naturaleza y algunas concepciones, digamos, también que se recogen de otro científico que fue matemático, fue, digamos, montañista, tuvo una cantidad de profesiones, que es Michel Serres, que también nos va a aportar principalmente digamos, sobre otras concepciones que se tienen de la naturaleza y con respecto al tiempo. Entonces, bueno, la discusión comienza de la siguiente manera. En el libro, digamos, radica sobre todo en una conversación que tiene un pintor y un filósofo para explicar el espacio, donde el pintor resume toda su labor en el problema de cómo representar una sensación, de cómo inventar espacios de visibilidad para las cosas que se sienten, de los sentidos. El filósofo, sin embargo, digamos que es la persona que busca los espacios, pero de la inteligibilidad, para albergar en ellos que se está pensando, lo que es lo pensado. En el curso del trayecto constituido por dos novelas, aprendemos que el único modo de conectar los espacios pintados del artista plástico con los espacios pensados del artista filósofo lo constituyen justamente los espacios escritos del artista. Por tanto, comienza la reflexión sobre la naturaleza a partir de la idea de los espacios pintados y los no pintados. Digamos, este es el eje y la base de la discusión que se presenta. Entonces está la propuesta del pintor y está la propuesta de la naturaleza, esa imagen de la naturaleza. Entonces la reflexión que llega a él es que dice que los dos espacios son pintados. El uno desde la cultura, desde el hombre, y el otro pues desde la inconmensurabilidad que tiene la misma naturaleza. La intención, según Pardo, de acudir a los espacios pintados
sugiere la idea de que los espacios pintados son segundos en relación a unos espacios no pintados. Sin embargo, debe decirse que no hay más espacios que los pintados, o aún mejor, que los espacios están originalmente pintados, en el sentido de que la naturaleza está ahí y el artista no necesariamente se deja conocer esta naturaleza si se pinta. En el sentido de que los espacios que consideramos naturales, e incluso ese enorme espacio ilimitado que llamamos la naturaleza, son también y desde el principio espacios pintados. Por tanto, para pensar la naturaleza se parte del reconocimiento sobre lo que significa el concepto. Esta es una invención de la cultura occidental y es necesario para describir la cultura que se encuentra insertada en ella. Por tanto, la naturaleza como concepto, como nombre, digamos que se conceptualiza en Occidente. ¿Para qué? Justamente incluso recoge todo lo que hablábamos también de Augusto Ángel Maya, que es el reconocimiento también de la cultura. La cultura no es posible sin la naturaleza, puesto que sin la naturaleza la cultura misma también puede desaparecer. La cultura, según Pardo, inventa la naturaleza, se inventa a sí misma, como signo, cuyo sentido último está oculto en la naturaleza inagotable e ilimitada. La cultura del hombre, por tanto, se inscribe sobre la naturaleza. Eso es lo que vamos a ver. Yo les pido a ustedes si de pronto hay algún concepto. Yo sé que vamos a incluir algunas cositas que son filosóficas, no importa, en cualquier momento si quieren intervenir, no hay ningún problema. ¿Listo? Voy a continuar. Tenemos la descripción de una naturaleza que es ilimitada, que es inagotable, que se desplaza. La historia comienza por creer que la exuberancia de la naturaleza no hay nada que pueda leerse. Gracias en parte al conocimiento occidental, con científicos como Galileo. Ahí en la diapositiva ustedes ven una instalación que hace Robert y Shanna Park Harrison. Ellos lo que intentan aquí mostrar es cómo, digamos, Occidente, y principalmente con todo el pensamiento occidental que se constituye a partir de la ciencia, de todo lo que nosotros, de todo nuestro conocimiento que reduce a esa naturaleza, lo que se muestra es que se ve esa naturaleza que no hay necesidad de descubrirla porque todos los secretos y todas las cosas las podemos leer simplemente. ¿Por medio de qué? Por medio de el método científico, por medio de las investigaciones. Digamos, de esta manera lo que se hace es desplazar esa naturaleza que es inconmensurable, que es inagotable, que es ilimitada, se condiciona de alguna manera. Además, Newton afirmaba que incluso esa misma naturaleza que se puede descubrir y que está dispuesta para que nosotros, digamos, conozcamos sus secretos, también se escribe en lenguaje matemático. Entonces, de alguna manera, nosotros reducimos también ese concepto que se tiene de la naturaleza. Este es el lugar donde se ha mostrado, digamos, la naturaleza en Occidente o en la modernidad o en el espacio donde nosotros vivimos. Es una, digamos, naturaleza traducida, pero por la cultura occidental. Esta cultura que de alguna manera ha emudecido la naturaleza, donde la exterioridad misma o la potencia inmersa en la naturaleza ha sido acallada, donde prevalece el lenguaje establecido por el hombre, ese lenguaje matemático, ese lenguaje que incluso lo dictan las economías, el lenguaje del dinero, el lenguaje inscrito, digamos, incluso digamos, sobre los espacios que son frágiles, que de alguna manera se inscriben como lo son estas actividades del fracking, estas actividades de la minería, toda esa cultura, todas estas actividades, todas estas cosas que hace el hombre, digamos, las hace siempre por encima del lenguaje de la naturaleza. Digamos, no hay ese reconocimiento del lenguaje que ella misma es capaz de tener. Sin embargo, en las reflexiones propuestas justamente por Handke, no sé si me pasé, por Handke, en el libro pues que les mostré al principio, en el de Lento Regreso,
hay unas narraciones que son, digamos, que nos dan pie para hacer unas reflexiones sobre la naturaleza y que son muy profundas. Entre ellas, dice, se consigue unas narraciones donde tiene lugar la experiencia contraria a la pensada por Occidente. Empiezan a emerger otro tipo de lecturas sobre la naturaleza, principalmente sobre cuando este científico, Sorger es un científico, y lo que hace es establecerse en un sitio, en la naturaleza, y empieza a pensar y a ver él mismo esa naturaleza desde otra perspectiva. Entonces él mismo cuestiona y se cuestiona a sí mismo porque él conoce desde la ciencia, pero empieza a conversar con esas otras expresiones que son las que le dan herramientas, la pintura, la literatura, esas otras expresiones que los brindan, que la capacidad de la ciencia no es capaz de tener, digamos, porque las expresiones artísticas vienen desde el sentimiento, desde la subjetividad, desde los sentidos. Entonces, esta naturaleza que él empieza a ver, dice que es ya no la cultura por encima de la naturaleza, sino cómo la cultura empieza a establecerse como emergencia de la naturaleza. En cierto aspecto también se asimila mucho a lo que dice Augusto Ángel Maya, porque ella dice, la cultura es naturaleza, y la cultura nace porque la naturaleza de alguna manera le permite que esa naturaleza emerja. El devenir signo de las cosas, donde la naturaleza, los espacios y los paisajes devienen palabra. ¿Esto qué significa? Las cosas, la naturaleza, los mismos paisajes que ella pinta, que ella escribe, son palabras que ella misma va, digamos, diciendo, porque en sus palabras acogen las tramas, los tejidos, las complejidades y la multiplicidad de tiempos que en ella habitan. Por tanto, la naturaleza posee su propio lenguaje, un lenguaje que excluye el discurso humano y es inconmensurable con él. Aquí, digamos, se presenta ya la postura de que la naturaleza habla, tiene un lenguaje, ese lenguaje, digamos, para nosotros, para la cultura humana, es incomprensible muchísimas veces. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de leer o de intentar comprender ese lenguaje. Lo único que hemos hecho es simplemente con la cultura hemos tapado o hemos de alguna manera minimizado o no queremos ver lo que la misma naturaleza está diciendo. En Occidente se ha establecido, según Pardo, una falsificación completa de los nombres de la naturaleza, el olvido consumado de la lengua de la tierra y del sentido de esa lengua. Para superarlo es indispensable desaparecer los signos que hacen que todo el discurso que pretende explicar y traducir la naturaleza se diluyan en su propia incapacidad para alcanzar a expresar las formas del paisaje en su infinita variedad. Cuando los signos instalados desaparecen, eclipsados por la pluralidad de formas del paisaje, las cosas se convierten en designatas, sin designación, y dejar de ser significados de las palabras para devenir las palabras empieza a hablar dejando de ser cosas. Las formas del paisaje salvaje se recuperan en un lugar que no es el del discurso, la palabra acumulada de la cultura occidental, como estremecedores elementos radicales que niegan la exterioridad. Las cosas dejan de residir en las palabras como su significado y ahora es la cultura quien se presenta como una gigantesca invención de la naturaleza para continuar su obra de arte. De esta manera, la mirada pues occidental que ha reducido la naturaleza a objeto también se cuestiona. La única manera de conocer y la única manera de empezar a comprender ese lenguaje es en la disolución. El objeto diluido, el sujeto diluido en el objeto. Si nosotros dejamos de ver esa naturaleza objetivada, entonces vamos a verla desde otra perspectiva. De alguna manera es lo que piensa, bueno, es la manera en que nosotros los humanos hemos intentado explicar la naturaleza, entonces lo hemos intentado, la hemos intentado explicar a través de una perspectiva que se simplifica el conocimiento científico, de alguna manera. Entonces nosotros utilizamos nuestros signos y nuestras maneras de comprenderla. ¿Cuál es, digamos, la postura de él? Para comprenderla, necesitamos dejar de lado esa comprensión, esas lecturas, esas, digamos, cosas esas maneras de hablar, de comprender que nos hemos adaptado desde la ciencia.
Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo, por ejemplo, en las ciudades, nosotros pensamos digamos, desde el concreto, desde los edificios, desde los carros, ¿cierto? Pero si nosotros dejamos un momento de lado, digamos que todo esto que se constituye en el plano cultural, nosotros nos damos cuenta que debajo de ese cemento, que debajo de lo que está construido está la tierra, ¿sí? Que incluso es una propuesta también de los mismos indígenas de la clase pasada que yo les hablaba de la liberación de la madre tierra. Ellos mismos dicen, va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que destruir ese cemento que tenemos para poder volver a sembrar y volver a tener comida, por ejemplo, porque se nos olvida que nosotros estamos instalados sobre la misma naturaleza, justamente porque no, digamos, estamos esa mirada occidentalizada no nos permite ver más allá. Entonces, pues no es en un sentido literal que vamos a tener que acabar todo para poder ver la naturaleza, sino que es una forma simbólica para que comprendamos que este lenguaje es el que no nos deja, no nos ha dejado comprender ese lenguaje de la naturaleza. Entonces, bueno, esta naturaleza, como decíamos ahora, lo que se quiere es descubrir, más que no descubrir, yo diría que más tratar de interpretar que esa naturaleza posee su propio lenguaje. Entonces, un lenguaje en el que excluye el discurso humano, ¿cierto? Y al excluir el discurso humano, pues entonces, digamos, se vuelve otra vez al lenguaje natural. Aquí por eso es tan importante la obra de arte y por eso, digamos, quería en esta sesión ir incluyendo los elementos desde la estética también, porque ya el arte empieza a jugar ese papel, digamos, de mediador, donde permite esta otra mirada. Entonces, mientras el científico está con su postura científica occidental, con su método científico, con objetivando la naturaleza, volviéndola simplemente una cosa, pues tenemos una mirada que es la mirada del artista, donde el artista ya trata de dar otra postura diferente digamos, a esa naturaleza. Entonces, por eso es tan complejo este diálogo, porque son dos lenguajes diferentes. Entonces, aquí lo que se intenta es rescatar, digamos, la importancia de lo que es también la obra de arte en todas sus expresiones, en la pintura, en la fotografía, en el cine, bueno, en todo lo que nosotros vamos de alguna manera, a tener un acercamiento. Hay dos historias entre, entre las que no cabe comparación porque carecen de medida común. Entonces, igual, como lo hablábamos ahora, se conforman los dos lenguajes. La primera, la historia de la humanidad, como la vemos en la diapositiva. La primera es en Nueva York, en uno de los parques más famosos de allá, en el City Park. Y el otro es un lenguaje que es el lenguaje de la naturaleza. Entonces, en la primera, la historia de la humanidad que forma sus lenguas y sus palabras. Ahí está representado en la diapositiva lo que hablábamos ahora. Esos son los lenguajes que utiliza el hombre, la cultura, los edificios, bueno, toda digamos, la representación cultural que puede tener y que puede darse en un lugar. La segunda es la historia de los movimientos y las formaciones terrestres, donde se encontraban lenguajes distintos escritos a partir de los movimientos y las formaciones del globo del planeta o del globo terrestre. Por tanto, en la historia del tiempo de la formación de los accidentes es mucho más largo que el de los acontecimientos de la historia humana. La edad de las rocas, de las montañas, de los árboles o de los ríos delata en ellos una vida que desborda. Esta medida desborda el sistema métrico de la biografía de un hombre o incluso los parámetros de la historiografía de una época, de la historia humana. Es por esto que, dice Pardo, cuando hay una diferencia de ritmo que produce en nosotros reflexiones que imprimen lo efímero de la existencia humana o la venerabilidad de las formas del paisaje, cuando uno piensa, digamos, en estas dimensiones que incluso se salen de la concepción humana, como en la sesión pasada veíamos, por ejemplo, eh, hace 2 semanas, me parece, por ejemplo, la postura que daba Carl Sagan al hablarnos del puntito azul. Pues digamos ese es el espacio cuando uno ya diferencia esos espacios tan grandes,
lo que se da es precisamente como esa reflexión sobre la existencia, sobre la vulnerabilidad, no solo pues de la Tierra, sino de nosotros mismos, por la cantidad de diferencia que hay entre los dos lenguajes. Se presenta un problema, además, en el lenguaje con respecto a la lingüística, al lenguaje que nosotros utilizamos. Digamos, aquí hace otra reflexión importante, porque la lengua humana se ha formado a partir de la historia de la humanidad, y aquí también, digamos, estas explicaciones vienen a darse precisamente porque nosotros tratamos de explicar esa naturaleza a partir de nuestros conceptos y de nuestro lenguaje. Pero entonces, digamos, aquí hay una reflexión profunda cuando él dice que no hay lengua sin la historia. O sea, la lengua no es simplemente nosotros hablamos y ya, sino que simplemente la historia que escribimos depende del contexto en el que hemos estado. Entonces la lengua cuenta esa historia de los hombres, la historia de los eventos principales que nosotros hemos tenido. Entonces esa historia sin la lengua no existiría, sin la lengua no hay historia. Dice, ha formado la lengua escribiendo en ella sus acontecimientos. Los lingüistas han llamado la atención sobre este hecho al establecer que una parte importante del significado de oraciones y palabras viene dada por el contexto exterior en el que son dichas tales expresiones o frases. Es la historia la que crea la lengua. Las situaciones de habla quedan escritas en el discurso. La lengua está cargada de ciertos eventos históricos. La lengua es una superficie en la cual se escribe la historia. No los hombres escriben la historia, y esto hay que entenderlo, sino que ella se escribe a medida que ellos hablan. Para que un acontecimiento histórico temporal quede marcado en la lengua es necesario que sea lo suficientemente fuerte. De aquí, digamos, la expresión del lenguaje de la cultura y de la cultura humana, como nuestro lenguaje de alguna manera se ve limitado, porque la naturaleza, si no lo reconozcamos, la naturaleza es la que de alguna manera hace que ese evento ocurra, y si ocurre, pues nosotros lo tratamos de escribir por medio de las palabras para contextualizar o para hablar de esa historia misma. Según Pardo, han sido los tiempos, las fuerzas que han estado vivas en cada momento, las que han construido no solamente la historia, sino la lengua, en que esa historia se expresa verídica o fraudulentamente, y que es casi todo lo que se queda de esa historia cuando pasa. Con respecto a la naturaleza, la historia se registra, se escribe en la lengua. En lugar de suceder como algo exterior a ella, las fuerzas que imprimen la historia en la lengua no quedan registradas, sino tan solo su huella, su cicatriz y su marca. Esta, digamos, es la historia que escribe la naturaleza. La historia de la naturaleza no se escribe con palabras, sino que la misma historia de la naturaleza se escribe de tal manera que nosotros la podemos ver desde sus huellas. Entonces, por ejemplo, la historia que ha marcado la cultura, y sobre todo nuestra cultura occidental, se ve reflejada en las marcas que nosotros dejamos en la tierra, digamos, con los monocultivos, por ejemplo. Eso es una marca hecha por el hombre, ¿sí? El monocultivo, a pesar de que todos piensen que es verde, eso no es natural. Incluso esos son los que se consideran desiertos verdes, es una marca. Lo mismo ocurre con el momento de hacer minería a cielo abierto. ¿Qué es lo que la naturaleza expresa ahí? Es la marca de lo que de alguna manera tuvo la historia en este sentido, sí, la historia con el humano. Si nosotros quitamos, digamos, a ese humano de ahí, podemos ver también las expresiones que ella tiene, digamos, con los ríos, con las montañas, con los desiertos y con todas aquellas cosas que ella como elemento constitutivo puede tener. Las fuerzas constituyen entonces la lengua, pero quedan asimismo configuradas con su más radical exterioridad, aquello que la lengua no puede decir y sobre todo cuyo olvido se instituye la palabra humana. En este sentido, la lengua, nuestra lengua, se queda limitada frente a las cosas que tiene que decir la naturaleza. La palabra humana no es suficiente. Si una lengua se forma por la fuerza del tiempo
y por las fuerzas de sus tiempos, de sus héroes, de sus eras y épocas, tiene que ser ajena e intraducible a una historia que ha tenido otros tiempos y otras fuerzas. Esto ocurre en relación entre la lengua del hombre, que es diferente a la lengua de la naturaleza. Por tanto, el tiempo del hombre es diferente del tiempo de la naturaleza. Esta reflexión no se había podido realizar debido a la razón científica que ha producido un universo de dominación técnica de la naturaleza, con la pretensión de eliminar de raíz todo subjetivismo, para producir un conocimiento objetivo, que eso fue, digamos, la función de la naturaleza, quitar esa naturaleza complementaria para volverla objeto. Encontramos el más encarnizado y voraz de los subjetivismos, no solamente desde el punto de vista de la tecnociencia, que tiene el propósito de reconstruir el mundo para poner la naturaleza al servicio del hombre, sino también desde sus productos más deshumanizadores o devastadores. Esa razón científica que se complace en su relación de la objetividad está enteramente estructurada como una explotación de la naturaleza a la medida del hombre, conducida en nombre de la subjetividad. Ahorita voy a explicar muy bien lo de la subjetividad, que precisamente, digamos, podemos hablar un poco, podemos tener un concepto más claro cuando ya interviene uno de los filósofos, pues de los científicos más grandes, que es Descartes. Voy a hablar muy concreto sobre ellos. Con Galileo, Descartes y Newton se funda la dominación técnica. ¿Qué significa la dominación técnica? Pues gracias a ello se constituye todo el pensamiento científico. Gracias a ello se instala ese conocimiento científico donde no hubiera sido posible toda la estructuración y la revolución tecnológica que ahora tenemos. La resolución de acceder al ser absolutamente puro de la esencia esconde la pretensión de no ser nada. Entonces, de alguna manera, ellos, digamos, el sentido de la subjetividad, para ellos, no tener este problema, ellos lo alejaban siempre de todas sus interpretaciones o dentro de sus investigaciones. Entonces, Galileo, por ejemplo, propone abstraer las cualidades secundarias. Descartes impide tener confianza en el testimonio que nuestros sentidos nos entregan acerca del mundo. De alguna manera, entonces ya nos está limitando, donde lo subjetivo sería esa mirada que nosotros tenemos simplemente del mundo, ya no hace parte de ese conocimiento científico porque representaría lo subjetivo. Newton recuerda que para captar la absoluta realidad del espacio y el tiempo debemos evitar considerar las cosas tal y como a nosotros se nos presentan. ¿Por qué? Porque son las apariencias. La ciencia, por tanto, excluye de las cosas todos los predicados que proceden de nuestro encuentro con ellas. Entonces, de alguna manera, la sacamos, como les decía, o sea, para poder empezar a hablar de una investigación científica no podemos hablar de la subjetividad, sino que tenemos que, al contrario, desechar toda esa subjetividad. Esa exclusión que amenaza con cumplirse con la realización de la ciencia por parte de los herederos de Newton, Galileo y de Descartes, se consuma como la abolición del mundo y aniquilación de la naturaleza. Encuentra su fundamento, según Descartes, en la más pura subjetividad, una subjetividad espiritual tan descarnada e insensible, que es lo único que sostiene la objetivación del mundo y de la naturaleza, la conversión de la naturaleza en espacio geométrico y del espacio geométrico en astucia de la razón. Entonces, en este sentido, Descartes lo que hace es, digamos, quitar esa parte subjetiva dentro de las investigaciones científicas, incluso dentro de la parte espiritual de que él hablaba, por eso se dice que Descartes pues mata a Dios. Se sale digamos, de toda esa subjetividad que puede dar la esencia, que puede dar la estética, que puede ver el sentir, que puede dar los artistas cuando hacen un paisaje, que se puede ver cuando nosotros mismos vemos un atardecer, y lo único que hacemos al alejar, digamos, esta parte subjetiva, al alejarla, simplemente nos metemos en la objetividad, donde la objetividad, cuando nosotros cosificamos el mundo, va a tener sentido el volver, digamos, la aplicación de toda esta geometría, de la matemática, donde la razón se va a imponer donde la naturaleza. Entonces, digamos, este es el sentido en el que Pardo explica pues como esa diferenciación. Se crean, por tanto, inscripciones sobre la tierra
pisadas que dejan huella en el camino, surcos de labranza o trincheras de guerra. Doble registro, por una parte, son objetos funcionales, herramientas de la historia de la adaptación del hombre a su entorno y del entorno a su habitante. Frases de código genético, oraciones aprendidas, signos, índices, artificios, objetos técnicos, es decir, objetos que denotan un espacio artificial, ornamental, gráfico, escrito de una escritura que no lo es sobre papiros u hojas, sino sobre la tierra y sobre la piel. Tatuaje, rito, tortura, lenguaje objetivado que no considera la naturaleza. De estas subjetividades que han sido rechazadas se compone la naturaleza, y lo que la inspira de la obra, lo que hace sentir el desierto que se extiende ante sus ojos como su espacio más propio y personal, es el estar presentes ante él las distintas fuerzas que habían tomado parte en la configuración del paisaje. El lenguaje se queda mudo ante las formas de la tierra, cuando la sensibilidad descubre las fuerzas inhumanas y extrahistóricas, indiferentes a la historia de los hombres y a sus sucesos, que laten en su interior. Es como si ahí surgiese lo esencialmente escrito que no se puede describir. Igualmente el paisaje se desvanece ante la historia humana a la que sirve de decorado, sin significación, cuya lengua no comprende y cuyos acontecimientos no comparte. No hay más espacios que espacios pintados, en un doble sentido. Por una parte, todo signo, todo discurso, toda palabra deviene espacio por obra misma de la cultura civilizada que consuma su obra convirtiéndose en exterioridad, extrañándose a sí misma y transformándose en pintura, el espacio pintado de la naturaleza. Por otra, el espacio naturaleza, así convertido en espacio pintado, decorado, desnudo de toda significación, indecible o insignificable por las lenguas de la cultura que pretenden traducirle, inasequible incluso a la matemática, que Galileo declarase lengua natural de la Tierra, pues no cabe en las convenciones científicas. No es la mera cosa muda y muda, sino que se revela como una exterioridad de la lengua que posee su propia lengua en la que le habla el pintor. Los espacios son instrumentos con los que la naturaleza dibuja en el paisaje. La subjetividad, por tanto, tales afectos tienen que experimentarse fuera del tiempo, fuera de la historia, porque están fuera de la interioridad de la conciencia. No se trata de espacios que estén impresos o se impriman en su superficie exterior, en su cuerpo, sino más bien que experimenta su cuerpo como la impresión de esas fuerzas, como la descripción de los espacios, descripciones de la exterioridad, espacios escritos, inscritos, los espacios de los que el propio sujeto está hecho. Esa lengua de la naturaleza, cuyas letras son los espacios, no es exclusiva de los montes o los ríos de las regiones inexploradas, sino que se experimentan tanto en la cotidianidad de un pueblo apartado como en la de una gran ciudad o transitar las carreteras. La naturaleza, por tanto, tiene otro tiempo distinto del tiempo ordinario en el que podía pensar hacia adelante y hacia atrás. Se trata de otro tiempo distinto en el que también debía haber otros lugares distintos de los que había entonces, en el que todo debía tener otro significado distinto al que tenía en la conciencia y en el que también los sentimientos eran algo distinto de los sentimientos actuales, y uno debía estar en aquellos momentos en el estado en el que quizá estuviera la tierra deshabitada, cuando después de milenios de lluvia por primera vez cayó una gota de agua sin evaporarse enseguida. Entonces, de esta manera ya se nos va incluyendo, digamos, en ese espacio más lento, que lo que incluso José Luis Pardo habla de la gota de agua, porque, o sea, el tiempo que va a establecer la naturaleza es el tiempo en que una gota dice, va cayendo en la montaña y va cayendo, pero va cayendo no una vez, sino que va cayendo años y miles de años hasta que, digamos, esa misma gota va a establecer el paso, el nacimiento de un río, y así es como lo que lo conforma, ese es un lenguaje. Entonces, todas las expresiones que naturalmente nosotros hemos olvidado, en el caso, digamos, de la arquitectura, en el caso, digamos, de otras profesiones donde nosotros no tenemos en cuenta el lenguaje de la naturaleza, es donde ella misma empieza a recordar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las construcciones digamos, en los humedales,
en algún momento va a ocurrir algo ahí. Entonces la misma naturaleza en algún momento va a hacer que esa construcción, digamos, se inunde o algo así, que le es la memoria que la Tierra tiene. Por más de que uno quiera acabar con esa memoria presente en la Tierra, o la misma naturaleza vuelve a tener esa memoria que ha estado instituida en ella, y donde el hombre no le queda tan fácil borrar esa memoria que ya lleva miles de años implantada pues ahí en nuestro planeta. Para comprender el tiempo, entonces, según el tiempo y la lengua de la naturaleza, Pardo lo describe de la siguiente manera. Entonces dice, no hay lengua sin historia, no hay naturaleza sin historia, pero la naturaleza tiene su propia historia y su propia lengua. La naturaleza sin la historia es como la mítica montaña de la eternidad, de solidez pétrea antes de haber recibido una sola impresión. Las aguas de la lluvia chocan contra una de sus caras y cada gota se evapora al instante. La montaña no ha sentido nada. Hace falta que este desencuentro se repita una y otra vez hasta que un día, a fuerza de chocar contra la montaña, las aguas dejan una huella, se abren un cauce, hacen una señal, una grafía en ella. Esa impresión es al mismo tiempo un gesto, una expresión de la montaña. Lo expresado es el agua, o más bien la fuerza con que el agua impacta la montaña. A partir de ese instante hay que suponer una conmoción geológica atravesando la estructura interna de la montaña, como si sus entrañas adivinasen ya el lugar por donde un día, dentro de muchos años, se partirá en dos para albergar el lecho de un río. La huella constituye la memoria, una memoria geográfica, mediante la cual la montaña recuerda el paso de las aguas, la imaginación, fantasía geográfica, mediante la cual espera, invoca en silencio su repetición periódica, y la sensibilidad, mediante la cual puede únicamente llegar a experimentar la presencia de la corriente. El encuentro de ese hábitat configura el paso de la geografía física a la geografía poética, que está presente en la estética, del mismo modo que la montaña solo adquiere sensibilidad cuando la corriente de las aguas la separa de sí misma, al romperla virtualmente en dos mitades, entre las cuales se abre paso el lecho del tiempo. La grieta en la montaña, siempre presente en el texto de Hanke, es la marca del acontecimiento por el que la montaña se quebró, abriéndose entre sus rocas un espacio por el cual comenzó a discurrir el tiempo. Ese espacio, que es a la vez hábitat y hábito, concentra el tiempo, comprime el parecido a eternidad, por ejemplo en Platón, manteniendo de otro modo su opción a Cronos, que ahora es entendido como un tiempo pasajero. Digamos, todo esto, esta reflexión que José Luis Pardo hace sobre el libro de Hanke, lo lleva a realizar un planteamiento que es importante, digamos, dentro del pensamiento ambiental o dentro de lo que se constituye el pensamiento ambiental, y es la construcción de las geopoéticas. Entonces, la construcción de las geopoéticas no es que vayamos a escribir poesía sobre la tierra, ¿sí? Sino que es mucho más allá y va mucho más allá digamos, del lenguaje mismo que nosotros tenemos, es descubrir justamente ese otro lenguaje que no se deja conocer y que no es tan fácil de describir para los humanos. Entonces, bueno, las geopoéticas conciben la naturaleza desde sus lenguajes, sus escrituras, sus espacios y sus tiempos. Entonces, ¿qué va a hacer las geopoéticas? Dice, radican en la comprensión del lenguaje de la tierra. Esto significa que la tierra tiene formas de expresarse y es, digamos, por lo menos deber del hombre comprender que no todas las cosas se pueden decir y no todo se puede comprender, y no todos los secretos que tiene la naturaleza es obligación de nosotros conocerlas y digamos, encontrarlas. Sus expresiones han tardado millones de años en establecerse, conformando el tiempo que hacen, o a largo plazo, como diría Serres. Estas expresiones, según Pardo, son gestos poéticos, mostrados a través de las huellas, de las improntas, de los textos, de los pliegues, de todas aquellas marcas que se van quedando en la naturaleza y que van expresando su historia. Con estos vestigios se encuentra que la tierra tiene lenguaje, el cual es diferente del conocido por el hombre. Entonces su lenguaje no va a provenir de las matemáticas ni de la física, tampoco se hace
con las palabras humanas. El lenguaje entonces va a ser enigmático y es justamente la característica que lo engrandece. El hombre en este sentido viene a ser simplemente una de las lenguas que se expresan en la tierra, pero esta lengua del humano no es la única. Los demás, todos los seres que habitan tienen su propia forma de expresarse, tienen su propia lengua. La geografía es escritura de la tierra. ¿Qué va a ser la geografía? Va a ser ese espacio donde se trata de entender cuáles son esas marcas que ha dejado que hay en la tierra. Eso es la geografía desde esa comprensión, digamos, estética. No se reduce a lo que piensa la ciencia tradicional de la geografía, que va simplemente a describir ciertos lugares y ciertas zonas, sino que es comprender más allá las grafías que va a tener nuestra tierra, las grafías que se escriben dentro de la naturaleza. Hablar de una escritura de la tierra entonces significa que la tierra misma, ella escribe, describe su lengua, donde el lenguaje va a ser el paisaje, sus letras van a ser los muebles y los inmuebles que la decoran y constituyen su espacio. Las montañas sobre una meseta, digamos, todo lo que lo que se describe dentro del paisaje, dentro de la naturaleza como tal. Se describe a sí misma como pliegues, con repliegues, ¿cierto? De alguna manera también sus tiempos, sus colores, sus hábitos, sus sonidos, incluso como el que todo el mundo escuchó ayer, eh, ayer, anteayer. Es eso, es justamente los lenguajes y los sonidos que ella misma es capaz de emitir. Los tiempos también constituyen la naturaleza con el reconocimiento entonces no de un tiempo, sino de infinitos tiempos. Cada ser vivo tiene su tiempo. Este reconocimiento implica entonces reconocer que el tiempo del humano es diferente al del agua, el tiempo del agua es diferente al de un árbol. Por tanto, se puede encontrar que la vida solo es posible con la convivencia de estos diferentes tiempos. Para Serres, al igual que Pardo, Serres es como les decía, tiene multiplicidad de profesiones. Yo hace unos pocos años, pues 2, 3 años, él habla de que hay la posibilidad de que tengamos un lenguaje, un contrato con la naturaleza. En ese contrato con la naturaleza, digamos, él expone dos puntos principales. Uno es el de la reconciliación, clave pues, para poder seguir viviendo. Y la otra es reconocer que existen dos tiempos. Este tiempo, nos dice Serres, es posible conocer desde la diferenciación que se realiza entre el tiempo a corto plazo, que es donde vive el hombre. Este es el tiempo donde nosotros nos desplazamos, donde nuestra cultura vive, donde vivimos nuestro día a día. Es un tiempo inventado por nosotros para regirnos o para hacer nuestras propias actividades. Y existe el tiempo a largo plazo, donde vive la naturaleza. Entonces, el vivir en el tiempo a corto plazo es lo que ha permitido al hombre proponer respuestas y soluciones a corto plazo, porque se vive en plazos inmediatos y de ello se obtiene lo esencial del poder. El poder se define en este tiempo, en el tiempo humano y en lo que él cree que es capaz de lograr. Por eso la devastación eh, digamos que es devastadora que ha tenido el hombre en los últimos 50 años, que ha arrasado prácticamente miles digamos, de ecosistemas que tardaron muchísimos millones de años en constituirse. Entonces eso demuestra que nuestro tiempo no tiene, digamos, esa capacidad de ver el más allá, simplemente es un tiempo corto, un tiempo que nos muestra el ya, el ahora, el tiempo del consumo, el tiempo de la razón, el tiempo de la técnica. Estos tiempos se encuentran presentes en la modernidad, en todos los aspectos, siendo el tiempo limitado a los proyectos del hombre reflejados en la ciencia, los medios de comunicación y la economía, que son los que reproducen ese tiempo. Con el tiempo inmediato, el hombre es responsable en parte del cambio global del tiempo, por haber inventado o propagado medios e instrumentos de intervención poderosos, eficaces, beneficiosos y perjudiciales, incapaz de encontrar soluciones razonables, puesto que está inmerso en el tiempo breve de sus poderes y prisioneros de sus estrechos apartamentos, que no nos dejan pensar más allá de lo que el tiempo de la naturaleza necesita. El tiempo a largo plazo, sin embargo, es el que respeta el tiempo en el sentido de la lluvia y del viento, nos dice Serres.
En él se encuentra escrito lo natural, donde el hombre es incapaz todavía de reconocerlo, porque implica la aceptación de que ya no es el centro de todo lo existente, mucho más cuando esto constituye el fundamento para poder dominar la naturaleza, sin comprenderla, sin comprender que la Tierra existió sin nuestros inimaginables antepasados. En la actualidad podría perfectamente existir sin nosotros y existirá mañana o más tarde, aún sin ninguno de nuestros posibles descendientes, mientras que nosotros no podemos existir sin ella, nos dice esa red. Los acontecimientos necesarios para el establecimiento de un contrato natural, entonces, que es la propuesta de Serres, es la existencia de los tiempos, es reconocer esos dos tiempos existentes, es crear un conjunto de lazos cuya red canoniza unas relaciones cuya red unifica la Tierra entera. Esto es posible al permitir la comprensión de que la Tierra nos habla en términos de fuerzas, de lazos y de interacciones, y eso es suficiente para hacer un contrato. Asimismo, logra ubicar la naturaleza y al hombre en un mismo plano. Se requiere de este contrato con él, se requiere de este contrato. Con él advienen nuevos valores como la simbiosis y la cooperación en contraposición a la competencia, así como de la renuncia del dominio y explotación para lograr la admiración, la contemplación y el respeto. Entonces, digamos, con todo, digamos, este aporte ya filosófico que nos hace Pardo con respecto al espacio, con respecto al lenguaje, con respecto al tiempo, con respecto a los paisajes, a estos dos lenguajes que nosotros podemos contemplar en la naturaleza, podemos también ver cómo las comunidades, hay algunas comunidades que saben o identifican o tratan de comprender el lenguaje de la naturaleza. Digamos, esto es importante porque ellas también, digamos, nos dan ese gran aporte de cómo o si es posible nosotros tener, digamos, y salirnos de este tiempo que es el que nos está condicionando. Entonces, en la diapositiva vemos dos fotografías de Juan Rulfo, donde se ve justamente la contemplación, o sea, ahí está el campesino, están, digamos, el que labra la tierra, estos espacios de las comunidades, estos espacios de las comunidades ancestrales que tenemos y volvemos a ellas porque ellas son las que de alguna manera comprenden el algo, digamos, ese lenguaje que nosotros ni siquiera comprendemos. Entonces es el tiempo que hace, según Serres, es el tiempo que está ahí siempre en espera, digamos, reflexionando. No es un tiempo del consumo, sino es un tiempo que está siempre en espera de mejorar las condiciones, mejorar las condiciones del planeta y de lograr ese contrato natural que nosotros queremos. Entonces, ahí vemos pues una de las comunidades de las que pueden, digamos, identificar este lenguaje junto con las comunidades indígenas. En el Cauca, por ejemplo, reconocen al abuelo como el nevado es el abuelo, ¿sí? Cosa que no está presente en otras comunidades. Quería terminar, digamos, con esto es una reflexión que hace Risman con respecto al tiempo y él nos muestra en este cuadro que ustedes están viendo, para que ustedes vean las proporciones también de los que hablamos en el tiempo de la naturaleza, el tiempo del cosmos, el tiempo del universo con respecto al tiempo humano. Entonces, bueno, ahí está, dice que las dimensiones que él toma son miles de años. Entonces, dice la edad del universo a partir del Big Bang o Gran Pum en castellano, nos dice Risman, tiene 13.700.000. La edad de la Tierra, la edad de la Tierra tiene 4.600.000 miles de años. Dice la formación de los océanos y los continentes se dio hace 4.200.000 miles de años. Ahí vamos viendo también la formación de la atmósfera, va a tener 2.500.000 miles de años. Ese miles de años, mire que ya nos condiciona porque ya ni siquiera nos alcanzamos a imaginar cuánto en cantidad sería 2.500.000 miles de años. Vamos a ver cuando aparecieron los primeros árboles dice que aparecieron hace
380.000 miles de años. Tenemos que la aparición ya del hombre como tal, tenemos el Homo habilis que va a aparecer hace 2.800 miles de años, y ya finalmente pues nuestra cultura ya como el hombre como tal, con su técnica y todo lo demás, digamos, aparece más o menos desde la aparición ya del Homo sapiens sapiens, que sería hace 30 miles de años, ¿sí? Mire que tenemos ya finalmente el desarrollo de la agricultura fue hace 10 miles de años, o sea que la proporción que estamos hablando es gigantesca para que tengan las dimensiones de lo que estamos hablando entre el tiempo natural y el tiempo pues del humano, el tiempo de nuestra cultura. Entonces, bueno, yo quería dejarles hasta aquí. Sí, bueno, hay, digamos, la sal de la tierra, que ya, digamos, el profe Alejandro lo ha comentado muchas veces. Es un documental hecho por Sebastián Salgado, donde muestra diferentes aspectos, digamos, de, de la cultura, y sobre todo desde la reflexión que él hace desde la fotografía. Pero, digamos, conversando con el profe, nosotros queríamos mostrarles cómo en un fragmento específico de ese documental, eh, Sebastián Salgado nos muestra, digamos, cómo estas otras culturas son diferentes, cómo estas otras culturas viven en otros espacios y en otros tiempos diferentes, y que de pronto nosotros como occidentales a veces no logramos reconocer. Depuis qu'on avait quitté le Brésil en 1969, l'Amérique latine a commencé à me manquer énormément. Et j'ai pris la décision de faire un voyage dans les pays voisins au Brésil. C'était l'Équateur, le Pérou, la Bolivie. Et j'avais au même temps un rêve énorme d'aller voir les montagnes d'Amérique latine, les Andes. À cette époque, l'Amérique latine avait une vraie activité sociale profonde, la théologie de la libération. Et dans ce voyage, j'ai connu un jeune prêtre en Équateur qui s'appelait Gapicho. On avait à peu près le même âge. J'étais un jeune photographe, lui un jeune prêtre. C'est lui qui amenait la parole de Dieu, qui organisait ces paysans en coopératif, qui amenait la solidarité. Et comme il avait toutes ces communautés en main, j'ai pu faire des voyages phénoménaux. On était là, ici, à 3000 et quelques mètres. On montait quelquefois des dénivelés de 600, 700 mètres à la journée. Mais je prenais un plaisir fou de vivre dans ces paysages, dans ces communautés. Ça, ce sont les Saragurus. C'est un groupe d'Indiens au sud de l'Équateur, très, très croyants, mais aussi des grands buveurs d'alcool. Plus de la moitié de la communauté, le week-end, hommes comme femmes, sont complètement sous. Le paysan qui est à gauche, là, il s'appelle Lupe, Guadalupe. Lupe, il était très proche de moi. À cette époque, j'avais des cheveux très longs, des cheveux blonds très longs. J'avais une grande barbe, bien rouge, bien blonde. Et en marchant avec lui sur les montagnes, un jour, il s'approchait de moi et dit « Écoute, Sébastien, je sais bien que tu es envoyé du ciel, parce que selon la légende des Saragurus, le Dieu, à l'image de Christ, allait revenir sur terre pour les voir, pour les observer et voir ce que méritait le ciel ou pas. Ici, quand on marchait sur ces montagnes, il profitait pour faire une présentation de sa vie. Il croyait sérieusement que j'étais une personne venue spécialement pour les observer et pour raconter là-haut leur comportement. Beaucoup plus proche de la communauté. Et là, pour moi, c'était un plaisir. On est devenus très amis et j'ai vécu bien dans cette communauté. Listo, entonces, pues, buenos días de nuevo. Continuamos con la unidad 2, el pensamiento ambiental contemporáneo y la naturaleza.
En esta unidad se compone, o esta unidad se compone de 3 temas que se desarrollan o que se desarrollarán en las siguientes sesiones. El tema 1, la naturaleza, que es el que estamos viendo hoy, el tema 2, la estética, y el tema 3, el cuerpo. Hoy veremos el tema 1, la naturaleza, que se compone de 3 subtemas. El primero, la naturaleza y su lenguaje. El segundo, la visión de las naturalezas en diversas culturas. Y el tercero, la guerra contra la naturaleza. Este tema de la guerra contra la naturaleza está siempre presente a lo largo del curso. Sin embargo, es algo necesario, digamos, de estar mencionando. Entonces está de manera implícita, pero siempre vamos a estar mencionándolo. Las imágenes que van a estar viendo en mi exposición son de una artista, Angie Roa. Ella es una ambientalista, ilustradora, diseñadora, que ilustra y crea estas imágenes para apoyar procesos de movilización relacionados con la resistencia medioambiental. ¿Por qué la utilizo? Porque me parece que integra esta mirada relacional que vamos a exponer con la propuesta de Arturo Escobar, el antropólogo manizaleño. La lectura a la que voy a hacer referencia es La naturaleza del lugar y el lugar de la naturaleza. Ese texto está con enlace directo en la página de 1000 aulas de Cronotopías. Es un texto abierto, es un texto libre también, difundido por la CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces, bueno, como saben, la lectura de hoy es la naturaleza del lugar y el lugar de la naturaleza. Bueno, entonces les recuerdo, los tópicos son la naturaleza y su lenguaje, la visión de la naturaleza en diversas culturas y la guerra contra la naturaleza. En este escrito, Arturo Escobar nos presenta algunas ideas para ampliar la mirada acerca de cómo se configura la guerra contra la naturaleza, cómo esta guerra se configura desde lo conceptual y aplica en la práctica de la perspectiva moderna y capitalista. Aquí menciona algo que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado mencionar, y es la nominación capitalocéntrica. Afirma Escobar que la mayoría de las teorías son capitalocéntricas. ¿Por qué? Porque sitúan al capitalismo en el centro de la narrativa del desarrollo y tienden a devaluar o marginalizar las posibilidades de un desarrollo no capitalista. Dice Escobar, el capitalismo ha sido investido de tal predominancia y hegemonía que se ha hecho imposible pensar la realidad social de otra manera. Como lo podíamos ver también en el video de Sebastião o la película de Wim Wenders sobre Sebastião Salgado, hay también una cooptación de los imaginarios. Entonces, parece imposible imaginar la supresión del capitalismo, y muchas de otras realidades son vistas como opuestas, subordinadas, complementarias al capitalismo, nunca como fuentes de una diferencia económica significativa. Bueno, ¿y cuáles son esas otras realidades? Pues economías subsistentes, economías biodiversificadas, ¿sí?, no basadas en el monocultivo, formas de resistencia, cooperativas o iniciativas locales que se denominan menores. Escobar nos dice, tal parece que el guión de la globalización, en el guión de la globalización, solamente el capitalismo tiene la capacidad de extenderse y de invadir. El capitalismo entonces se presenta como
la totalidad espacial y cómo, digamos, de una manera natural, como espontánea, se presenta de una manera más fuerte que las otras formas de economía no capitalista. Eso también es algo que nos refuerzan a través de los medios de comunicación. Y como les decía, entonces economías tradicionales, economías comunales quedan al margen. El capitalismo presume su capacidad de universalizar el mercado. Entonces aquí, bueno, antes de pasar a este tema, quiero seguir con esta, digamos que, esta síntesis también que logra la artista Angie Roa. Ella se hace llamar Angie Vanesita y al costado derecho pueden ver su página. Es bien interesante lo que logra con sus imágenes. Entonces tenemos que la propuesta capitalista concibe el espacio, casi que el terreno, la tierra, como un espacio universal para el mercado, para los bienes capitalistas. La globalización, entonces, de acuerdo a ese guión o a esa narrativa, implica la violación y eventual muerte de otras formas de economías no capitalistas, ¿cierto? Bueno, esta es una de las tesis centrales de la propuesta de Escobar en el texto que estoy referenciando, la naturaleza del lugar y el lugar de la naturaleza. Él ahí expone, o bueno, el tema de nuestro interés es la noción del lugar como una propuesta de conocimiento local vinculada al conocimiento corporalizado, corporeizado. Espero que ir aclarando más esta idea. Y cómo también ese conocimiento local, ese conocimiento corporeizado, posibilita una economía local. Que ahí, como pueden ver, me faltó la M, la economía local. Entonces tenemos tres elementos importantes que son el lugar, el conocimiento local y la economía local, ¿sí? Son los tres elementos que se van a desarrollar en ese texto. Pero entonces, ¿por qué cree necesario Escobar hacer este trabajo? Porque pretende responder a esa disociación, algo que también hemos llamado decisión, división o fragmentación entre cultura y naturaleza, que está vinculado fuertemente al gobierno y a la hegemonía del capital, ¿cierto? A esa disociación se le opone la posibilidad de generar continuidades. Y esta es una idea muy valiosa e importante de resistencia para las culturas locales. Entonces, la disociación no solo se expresa entre culturas y naturalezas. Bueno, esto es un apunte también bien interesante de Arturo Escobar y pues digamos que se puede someter también a discusión, a ver cuáles son las ideas que ustedes tienen, que me imagino que pueden ser muy interesantes. Entonces, la disociación no solo se expresa en términos conceptuales entre naturalezas y culturas, sino que también se expresa entre los académicos y los temas que estudian los académicos. Entonces, la propuesta, o él aspira que con esta propuesta se deje de conversar entre académicos, y algo que me parece pues muy, muy importante es que la experiencia de aprendizaje y que digamos que esos conocimientos que buscan la experticia, esos conocimientos expertos, se extiendan a otros escenarios más allá de los escenarios de la universidad. Ya la pregunta aquí sería entonces, ¿podrá ser posible eso desde la extensión universitaria o podrá ser posible desde los proyectos de estímulos? Digamos que han sucedido diferentes cosas que pueden permitirlo, no sé qué piensen o si han contemplado esa perspectiva del conocimiento experto y su incidencia en las relaciones cotidianas de la vida. Bueno, entonces lo que invita a Escobar es un poco que la conversación
no sea más provinciana, que no sea irrelevante entre académicos, sino que suceda con la gente de carne y hueso. Ahí me parece la imagen de la derecha, también del artista Angie Roa o Angie Vanesita, como ella se hace llamar, plantea también una idea de otra obra de Arturo Escobar que dice, desde abajo, con la tierra, desde abajo, desde abajo con la izquierda, con la tierra, no recuerdo muy bien, ustedes me podrán ahorita hacer la aclaración, pero entonces la intención entonces es que ese conocimiento experto se vincule con la gente de carne y hueso. Ese es el llamado. Entonces este llamado busca ir a la realidad sociocultural inmediata, en nuestro caso sería a la Colombia. También pensaba, hay una compañera de ustedes, hay una estudiante que viene de México, desde México, que no sé si ha continuado, pero pues esperemos que continúe. Pero entonces, a pensar también no solo es a Colombia y a México, sino es a Latinoamérica también, en términos de lo urbano, lo rural y lo rural y lo urbano, ¿cierto? Cómo la academia puede alimentar los procesos. El argumento entonces que continúa exponiendo Escobar es que los eruditos y activistas deben tomar un rol activo con las comunidades para articular una defensa del lugar y con lo que ello implica, es decir, una defensa de los conocimientos locales, de los saberes corporizados y las economías locales, ¿sí? O sea, casi volver al lugar para, bueno, para a los que no les esté quedando muy claro hasta este momento, ese volver al lugar también significa reconsiderar los conocimientos ecosistémicos. Hay órdenes ecosistémicos locales que las culturas locales, las comunidades, han aprendido a, digamos que, a mantener en equilibrio o han entendido el equilibrio ecosistémico y por ende han perdurado en el tiempo. Entonces hay una vinculación entre conocimientos locales y comportamientos de equilibrio ecosistémico que podrían referenciar al lugar. Entonces, lo que invita es una ida a la realidad que se debe hacer. Esto también es algo muy importante, redefiniendo, renombrando, reorganizando el marco referencial con el que vamos al campo, ¿cierto? ¿Para qué? Para establecer órdenes socioculturales, que, bueno, en palabras cotidianas sería para establecer formas de ser, formas de actuar, formas de pensar, formas de sentir vinculadas con la realidad. Lo que nota Escobar es que debemos estar en la capacidad de elegir definiciones que nos ayuden a superar esa hegemonía. Y esa hegemonía se supera reconociendo que las construcciones, digamos, de la cultura, de la economía, de la cultura, la naturaleza, son construcciones humanas. O sea, que no hay una economía, que no hay una cultura, ¿cierto? Que no hay una naturaleza, porque lo que se pensaría desde las perspectivas teóricas occidentales, y digamos que también desde la propuesta del desarrollo, es que existe una naturaleza susceptible de ser explotada, mercantilizada, ¿cierto? Capitalizada a través de la explotación y la intervención desmedida, y que existen muchas culturas que de diferentes maneras ejercen ese dominio y explotación. Aquí lo que se nos quiere plantear es que hay diversas naturalezas concebidas por diversas culturas y en la medida en que se incorporan formas diferentes de intervenir o de transformar, se producen nuevas economías. Bueno, en fin, que estas nociones son construcciones humanas. Bueno, estas palabras se elaboran, establecen y se consolidan en la realidad de acuerdo a los contextos específicos. Entonces, encontramos esta diferenciación entre espacio y lugar, entre capitalismo y no capitalismo, entre cultura
entre cultura y naturaleza global y culturas y naturalezas locales. Por eso les hablaba hace un momento de la importancia de la pluralización, ¿cierto? Entre el conocimiento local y el conocimiento global y los conocimientos locales, y entre el desarrollo y el postdesarrollo. Y él plantea una naturaleza, ¿cierto?, que vendría relacionada con el espacio, el capitalismo, la perspectiva global de conocimiento y de cultura, el desarrollo, una naturaleza y la necesidad de pensar alternaturalezas o diferentes naturalezas. Esta propuesta entonces busca alinear la teoría social y a muchos de los que desean construir procesos con puntos de vista del mundo y de las estrategias políticas desde aquellos que existen del lado del lugar. Bueno, y de nuevo, ¿por qué? Porque este contexto actual lo exige cada vez más. Digamos que surge también el pensamiento ambiental en un contexto donde casi que es notorio el conflicto entre entre sistema sociocultural y ecosistema, ¿cierto? Entonces este contexto actual lo exige cada vez más. Parece entonces que la intención de Escobar es comprender las lógicas de los movimientos que se denominan movimientos otros, y un poco también introducir al lector, al gestor, lector-gestor, ¿cierto? Él siempre está pensando en esa posibilidad que tenemos de agenciar, en una forma de pensar esperanzadora, y bueno, y si no motiva la esperanza, esto ya es un poco mi perspectiva, por lo menos que amplíe la mirada sobre los movimientos históricos que redefinen la vida económica, cultural y biológica. Ahora, bueno, ya hemos trabajado otras imágenes que tienen que ver con el manglar, y el manglar también como ese tejido ecosistémico que interconecta. Entonces ahora vamos a la parte del lugar. Esto me parece muy importante, y bueno, tuve una dificultad con respecto al libro, no conseguí el libro, no lo encuentro, pero sé que es una referencia importante que espero hacerla en la próxima clase, así como un breve paréntesis. Entonces, hay una condición moderna y es la condición necesaria para la existencia de la reproducción de capital. Y esa condición es la expropiación, ¿sí? Expropiación entendida de una manera más directa, robo, hurto, ¿cierto? Y ese es un factor esencial de la condición moderna. Y esto lo enfatiza Marx en el capítulo 24 del Capital, ¿cierto? Titulado La llamada acumulación originaria. Bueno, dentro de muchos factores que se exponen ahí, la expulsión de las comunidades de sus lugares nativos con el fin de multiplicar las tierras de pastoreo para alimentar el proyecto del Estado-Nación inglés fue uno de los elementos que hicieron pensar en un espacio y abandonar o marginalizar la idea del lugar. El lugar entonces corresponde a la tierra vivida y compartida por los grupos humanos, y el espacio vendría a ser esa gran extensión de tierra, propiedad del Estado-Nación, cuyos intereses de uso del suelo se enfocan a actividades de explotación industrial que propicia el crecimiento económico o la expansión económica. Esto también lo comentaba un poco la compañera Elsa Nori, ¿cierto? Y desde diferentes discursos, pero es uno de los elementos, digamos que importantes a la hora de esta transformación de tenencia de la tierra que se vincula al proceso de modernización. El lugar, bueno, entonces corresponde a la tierra vivida, compartida,
y el espacio esa gran extensión de tierra abstracta también. Entonces la ausencia del lugar es pensada como una condición generalizada de desarraigo, ¿sí? Y esta ausencia del lugar es una condición moderna, como ya les decía, una condición aguda, una condición dolorosa, una condición de los exiliados, de los refugiados. Podríamos pensar en los primeros citadinos, pero también en los primeros indígenas esclavizados. Y se instala en el sentido de atopía, a sin, el prefijo a sin, y topos, lugar sin lugar. Hoy se ha olvidado este proceso, o sea, para muchas de las personas que estamos aquí puede ser claro porque hay un tema en común que nos une, ¿cierto? Pero si nos fijamos en una opinión generalizada y pública, puede estar olvidado este proceso. Y lo que predomina son grandes corrientes de información sobre la globalización que marginan el significado del lugar. El lugar es la experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, ¿sí? Linderos y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca fija. Arturo Escobar siempre está planteando como esta posibilidad de reconstruirse de la cultura y no desechar, digamos, elementos que lleguen nuevos. Con respecto a esto, hacía un comentario Arturo Escobar en una exposición que tuvimos hace poco, y es un antropólogo para experimentar, deja un machete, pues digamos que una herramienta de hierro que modifica el entorno, y lo deja y presupone que cuando regrese va a encontrar pues un mundo individualizado, un mundo que tiende a la producción de, digamos que, de excedentes para generar capital y mercancías, y cuando llega, el machete está en el centro, digamos, de la organización arquitectónica de la comunidad, y simplemente ellos están más tranquilos porque dicen, pues la herramienta nos permitió transformar el entorno y ahora tenemos más tiempo para descansar. Entonces, este elemento de la cultura como algo que se está moldeando y que nunca está fijo. Entonces, se le ha restado importancia al lugar y se ha privilegiado el proceso abstracto y aparentemente universal a través del espacio, el concepto de espacialidad, que se vincula directamente con la formación del capital y del Estado. Y se han hecho entonces invisibles formas subalternas de pensar y modalidades locales y regionales de configurar el mundo. En este sentido, se tiende a la desaparición del lugar y está claramente vinculada a la invisibilidad de modelos culturalmente específicos de la naturaleza y de la construcción de los ecosistemas. El hecho es que el lugar continúa siendo importante en la vida de la mayoría de las personas. Aquí un elemento también muy valioso, y es que aún en escenarios académicos, aún en escenarios de conocimientos eruditos, aunque se quiera fomentar un desinterés hacia el lugar, existen sentimientos de pertenencia que son importantes y son más importantes de lo que se quiere admitir, ¿sí? Pues pensemos, cualquiera de nosotros, por muy oficinista o de oficina y de encierro que sea el trabajo, hay una rememoración también de la niñez, de la infancia o de los años vividos con la familia, digamos, con la familia que también son los amigos, y eso se remite a un escenario específico, no es cambiable y sustituible inmediatamente. Entonces, también se plantea una idea que busca regresar al lugar o asumir la defensa del lugar como un proyecto.
estas son cuestiones valiosas, ¿cierto? En las que se guarda una esperanza de resistencia. El lugar, entonces, tiende a verse desaparecido, ocultado también, desdibujado en la globalización. Y eso tiene, pues, consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la naturaleza y la economía. El desarrollo significa también el rompimiento del lugar más profundo, porque busca globalizar y sumergir en el mar de las economías, de los capitales, cualquier escenario de vida. Cualquier lugar es susceptible a la explotación, ¿cierto? A la mercantilización. Entonces, este llamado es muy incisivo, constante, y es que los movimientos sociales, comunitarios, confrontan constantemente a los eruditos, a los estudiosos, a los académicos, a través de la referencia al lugar. Entonces son movimientos de apego ecológico, de apego cultural, a lugares y territorios específicos, pero también que confrontan la creciente comprensión de cualquier salida que solo ve en la globalización una posibilidad. Entonces, la invitación también es superar las nociones convencionales de la cultura como algo limitado, algo discreto, acotado, integrado, y lo que se pretende es exaltar las posibilidades para reconcebir, reconstituir, reconstruir el mundo desde una perspectiva de prácticas basadas en el lugar. Se asume que estando inmersos en un mundo globalizado, los lugares siguen siendo importantes, sobre todo en la producción de cultura. Se busca reinterpretar entonces los lugares como vinculándose para construir redes o rizomas. Ahí la idea, o más bien la imagen del manglar como posibilidad rizomática, también nos invita a pensar que las economías locales no actúan de una manera endogámica hacia adentro, sino que también comparten hacia afuera y que establecen relaciones. O sea, casi que nos está sugiriendo Arturo Escobar, no pensemos que lo local está totalmente cerrado al devenir del mundo. Por eso la idea de hibridación también. Entonces, lo que se desea es elevar los imaginarios, incluyendo los modelos locales de la naturaleza, y proyectar su potencial a tipos nuevos de globalidad, de manera que se erijan formas alternativas de organizar la vida social. Y el foco entonces cambia hacia los vínculos entre identidad, lugar, poder, entre la creación del lugar y la creación de gente, sin naturalizar o construir lugares como fuente de identidades auténticas y esencializadas. Ya lo mencionaban ustedes hace un momento. No reservar la cultura a esa quietud, ¿sí? Hay casi que hay unas cosmovisiones que permitirían que alimenten las experiencias globales. Ahora, con respecto al lugar, entonces el lugar como una experiencia ubicada, ¿cierto? De esto se desprende el conocimiento local, modelos de lo natural y el conocimiento corporeizado. Voy a acelerar un poco, ya que veo que estoy haciéndolo un poco lento. El conocimiento local entonces puede asumirse como el conocimiento de los sistemas naturales, como la existencia de estructuración de modelos culturales de la naturaleza, como sistemas de clasificación, digamos que ya es una forma de comprenderlos. Y estos conocimientos locales, conocimientos también de los sistemas naturales, como les digo, implica que se designen y utilicen los ecosistemas de manera particulares. O sea que hay experiencias múltiples y particulares de los ecosistemas, se los decía entonces al inicio. Esto ya nos habla de una experiencia sobre el ecosistema. Y algo interesante es que asumir las construcciones de la naturaleza
elaboradas por la gente, enfrenta y supera esa relación binaria, dual, entre la naturaleza y la cultura. Entonces vemos que las comunidades rurales construyen la naturaleza de formas totalmente diferentes a las formas modernas dominantes. Ya lo veíamos también en la propuesta de Wim Wenders. Podemos observar entonces las imágenes de la ilustradora Angie Roa, donde se hace explícita esa visión unificada, ¿cierto? Hay una síntesis, lo que les comentaba al inicio. Entonces implica que existan diferentes formas de pensar, de relacionarse, de construir y experimentar lo biológico y lo natural. Bueno, en términos del acercamiento intelectual, investigativo o trabajo de campo, como les decía hace un momento, se hacen muchas sugerencias. Entonces se plantea que como académicos no se puede interpretar ningún mapa nativo. Con mapa nativo se refiere a cualquier forma de cartografía no moderna. No se puede interpretar lo social y biológico en términos de los conceptos modernos de naturaleza, cultura y sociedad. Porque para muchos grupos indígenas y campesinos la cultura, como les decía también, no provee una cantidad particular de objetos con los cuales se pueda manipular la naturaleza no se manipula, la naturaleza y la cultura deben ser analizadas no como entes dados y previos a la socialización o presociales, sino como constructos culturales. Entonces, si es que deseamos determinar o comprender el funcionamiento de los entornos, entonces se nos invita a que pensemos como dispositivos para la construcción cultural. En ese sentido, también como lo viene planteando Augusto Ángel Maya, hace que la posibilidad de comunicación, el lenguaje, el sistema de símbolos viene a ser una expresión de la naturaleza del ecosistema como resultado del proceso evolutivo. Aquí se incorpora entonces esa idea de el conocimiento corporeizado. Entonces vemos que existe una simbiosis entre cultura y naturaleza y esta simbiosis no es una promesa, es más bien un recuerdo o una forma de vida existente, y un olvido por parte de la globalización, un olvido inducido también. Es posible entonces a través de esta simbiosis vivir en común unión y el reto sería reinventar esa unión con nuestras propuestas. Bueno, de nuevo Angie Roa nos expone en esta ilustración la vinculación entre comunidades y ríos, y la obra de arte de nuevo sintetiza lo que ya les he mencionado de manera analítica, exponemos fragmentariamente. Otro punto importante es que no existe una visión unificada acerca de los modelos locales de la naturaleza. Entonces se comparten puntos en común, pero los modelos locales de naturaleza no dependen de esa dicotomía naturaleza-sociedad, naturaleza-cultura. Entonces estos conocimientos se diferencian de la visión moderna, que diferencia o disocia entre el mundo biofísico, el mundo humano y el mundo supernatural. De modo que los conocimientos locales son muchas veces sustentados sobre vínculos de continuidad. Creo que esa idea de continuidad queda de una manera sensorial más comprensible o más perceptible en estas ilustraciones, por eso solo usé en este caso las ilustraciones del artista Angie Roa. Y entonces estos, como les decía, hay una continuidad entre el mundo físico, el mundo humano y el mundo que se considera supernatural. De modo que los conocimientos locales son muchas veces sustentados sobre vínculos entre esas tres esferas. Entonces la continuidad está culturalmente arraigada a través de símbolos, de rituales, de prácticas, y se manifiesta en las relaciones sociales.
a diferencia de la visión moderna, que ve a los seres vivos y no vivos como opuestos a la naturaleza, como opuestos a la cultura, como opuestos a las relaciones sociales. Aquí quedaría entonces que las relaciones sociales abarcan más que a los humanos. Se convierte en una espiral un poco. Me parece que esta ilustración lo expone. Y otro factor que hace la diferencia es la forma en cómo el conocimiento local es aprendido. Bueno, los mecanismos generales a través de los cuales la naturaleza es aprendida y construida está plasmado y desarrollado a través de la práctica, ¿sí? O si es explícito y desarrollado a través de algún tipo de proceso de pensamiento, alguna historia, una narrativa, un elemento, un símbolo. Entonces, el conocimiento local se define como una actividad práctica situada, constituida por una historia de prácticas pasadas y cambiantes. Y esta visión de conocimiento orientada a la práctica invita a tomar en cuenta esos aspectos corporeizados del conocimiento local. Entonces, el modelo local remite entonces a un conocimiento corporeizado práctico que está constituyendo un modelo de alguna manera comprensivo del mundo. En este sentido, vivimos en un mundo que no está separado de nosotros, y nuestro conocimiento del mundo puede ser descrito como un proceso de adiestramiento en el contexto del involucrarse con el medio ambiente. Otras formas de expresarlo también es la referencia de que la montaña nos modifica la forma de caminar, nos modifica los cuerpos. Dentro de la obra El reto de la vida hay un comentario interesante y es un poco que el determinismo geográfico tenía un poco la razón en la medida en que, de acuerdo al ecosistema, se plantean algunas o elementos importantes o algunas piedras angulares de lo que es el comportamiento social de la población. Encuentro entonces muchas relaciones con la propuesta de Augusto Ángel en este sentido, de Augusto Ángel Maya, que plantea que la cultura es resultado de la transformación biológica y que la transformación biológica, como les decía en la clase anterior, genera esa condición de posibilidad del humano. Y todo esto nos invita entonces a hablar de capacidades corporizadas que están en juego en la ejecución de tareas y que ocurren en contextos sociales configurados por lógicas culturales específicas. Por ejemplo, los campesinos podrían poseer un modelo local de la tierra, la economía y la producción significativamente diferente de los modelos modernos y que existe principalmente en la práctica. Efectivamente, esos modelos locales son entonces como experimentos de vida y se desarrollan a través del uso, o sea, la vivencia. Sí, esto lo podemos ver como anarquismo desde la perspectiva moderna o simplemente como una forma de vida comunitaria, o sea, ir a la práctica inmediata. Aquí se critica también un poco cómo el proceso de cognición no es un proceso de construir solo representaciones, abstracciones de un mundo que se va elaborando en la mente y que está en una mente que está externa a ese mundo, ¿cierto? Como se representa a través del proceso cognitivo, sino que aquí se sostiene que la cognición es una experiencia arraigada que se lleva a cabo en un trasfondo histórico y que siempre se debe teorizar desde el punto de vista de la ininterrumpida coincidencia de nuestra existencia. O sea que ese hacer y ese saber se construyen históricamente a través de la práctica. Y pues algo también muy importante que ya debe estar, me imagino que incorporado a muchas de sus perspectivas, es que la praxis se vincula con el vivir y se vincula con el conocer, con el hacer, y se establece entonces una relación de continuidad,
entre naturaleza, entre cultura, entre teoría y práctica. Y se plantea entonces que hay aspectos corporizados del conocimiento. Finalmente, las comunidades son la mente, el cuerpo y el mismo mundo. Se vincula entonces el lugar con el significado, el uso, como resultados de procesos históricos, lingüísticos y culturales. Creo que aquí vendríamos exponiendo un mismo discurso a lo largo de este curso de pensamiento ambiental. Con respecto a la economía local, se habla aquí de prácticas económicas basadas en el lugar. Si bien las mentes, esta referencia es comentada, las mentes despiertan en un mundo, pero también se despiertan en lugares concretos, y el conocimiento local es un modo de conciencia basado en el lugar. Y esa manera del lugar le otorga entonces sentido al mundo. Digamos que esa premisa plantearía la posibilidad de la diversidad, ¿cierto? La diversidad cultural. La mayoría de las teorías, entonces, como lo mencionaba, tienden al capitalocentrismo, porque sitúan el capitalismo en el centro de la narrativa y del desarrollo, y por ende tienden a devaluar o marginalizar las posibilidades de un desarrollo no capitalista. El capitalismo, entonces, ha sido investido de una predominancia y hegemonía, y que se ha hecho imposible pensar la realidad social de otra manera, y mucho menos imaginar esa supresión del capitalismo, como les decía, con economías subsistentes, economías biodiversificadas, formas de resistencia cooperativas o iniciativas locales. Y toda esta forma se ve entonces como opuestas o subordinadas o complementarias al capitalismo, pero nunca como fuentes de una diferencia significativa, como una fuente de diferencia económica significativa. Pero unido a la definición transformada de clase, que enfoca el proceso de producir, apropiarse y distribuir el trabajo de excedente, esta reinterpretación da paso a una visión de la economía como constituida por una variedad de procesos de clase capitalistas y no capitalistas. Entonces, se hacen visibles una variedad de prácticas no capitalistas llevadas a cabo por mujeres, por asalariados, campesinos, cooperativas, economías de subsistencia. Bueno, les reitero algo que comenté hace un momento. Entonces ahí parece que existe un guión de la globalización, o en el guión de la globalización el capitalismo, o solamente el capitalismo, tiene la capacidad de extenderse y de invadir, ¿cierto? El capitalismo se presenta como espacial y naturalmente más fuerte que las otras formas de economía, y esto debido a que presume constantemente su capacidad de universalizar el mercado para los bienes capitalistas. Entonces, en ese sentido, la hibridación cultural es, por ejemplo, otro intento de hacer visible el encuentro dinámico de las prácticas que se originan en muchas matrices culturales y temporales. La hibridación, entonces, plantea que no somos receptores pasivos de condiciones transnacionales, sino que configuramos activamente el proceso de construir identidades, relaciones sociales y prácticas económicas. El lugar, entonces, como la cultura local, puede ser considerado lo otro de la globalización. De manera que una discusión del lugar ofrece una perspectiva importante para repensar la globalización y la cuestión de alternativas al capitalismo y la modernidad. Finalmente, la desaparición del lugar refleja esa asimetría, esa desigualdad entre lo global y lo local. Y para ir resumiendo, lo global entonces está asociado al espacio, el capital, la historia,
La acción humana y lo local, por el contrario, se ha vinculado al lugar, el trabajo y las tradiciones, así es como sucede con las mujeres, las minorías, los pobres, y uno podría añadir las culturas locales. Sin embargo, el lugar, como se trata aquí, es central al tema del desarrollo, la cultura y el medio ambiente, y es esencial, ¿cierto?, para imaginar otros contextos, para pensar acerca de la construcción de otras formas de economía y de política, y sobre todo también otras formas de identidades.